En esta parte de la clase vamos a hablar de las líneas de tendencia. Las líneas de tendencia van a ser la primera forma que veamos que os puede servir para localizar tendencias y lo más importante, más que para localizar tendencias, para saber cuándo puede estar terminando una tendencia que ya está en marcha. Por ejemplo, a través de una línea de tendencia vamos a poder ver un gráfico o marcar un gráfico o una tendencia alcista y cuando el precio traspase la línea de tendencia vamos a dar, o puede ser una de las señales, o una señal que nos puede servir para saber que con una probabilidad importante la tendencia alcista que está en marcha, si es una línea de tendencia alcista, puede dejar de continuar o tiene probabilidades de pararse y si estamos en una tendencia bajista, una línea de tendencia bajista nos va a marcar un punto en el cual si el precio sube por encima de ese nivel, ahora lo veremos, la tendencia bajista tiene probabilidades de dejar de seguir su curso y o volverse un movimiento lateral o alcista. Vamos primero a definir qué es una línea de tendencia, que se van a definir como la unión mediante una línea recta de una sucesión de mínimos crecientes. Podemos ya, realmente para tener una línea de tendencia simplemente nos serviría para tener dos mínimos crecientes en un determinado gráfico, en un determinado horizonte temporal y unir esos dos puntos y prolongar hacia adelante. Ahora lo vamos a ver. La línea de tendencia bajista sería la unión mediante una línea recta de una sucesión de máximos decrecientes. Nos bastaría con tener un gráfico, localizar dos máximos decrecientes, unirlos mediante una línea y prolongar hacia adelante. Vamos a verlo, vamos a ver cómo trazar líneas de tendencia y vamos a ver también el concepto de línea de canal, que realmente es una paralela, un paralelo a una línea de tendencia. Vamos a verlo a través de varios ejemplos. Entonces nos volvemos al gráfico del Visual Chart y tenemos en primer lugar, vamos a empezar con, esto es un gráfico de un valor holandés que es de recursos humanos que se llama Randstad. Pues podemos tener una tendencia alcista. Si queremos trazar una línea de tendencia alcista en un horizonte temporal más o menos el que tenemos aquí, que es un horizonte temporal de medio plazo, pues imaginaros que estamos en este día de aquí, ya podríamos trazar una tendencia alcista en el valor. Simplemente, bueno, para trazar tendencias es esta línea de aquí del Visual Chart. Nos posicionamos en gráficos y aquí que pone línea, con esta línea podremos trazar tendencias. Simplemente necesitamos unir un primer mínimo con un segundo mínimo y aquí tendríamos una línea de tendencia. Lo importante es que podríamos prolongar hacia adelante. Bueno, con este de aquí es una línea de tendencia en la que unimos dos puntos y prolongamos hacia adelante hacia un futuro infinito. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver cómo esa línea de tendencia ha quedado ahí para siempre. En todo el gráfico va a estar esa línea de tendencia. Eso está de aquí. Para trazar una línea de tendencia que sea fija entre dos puntos, pues es esta herramienta de aquí, o entre tres puntos, o entre cuatro. Si queremos una línea de tendencia que se prolongue en el tiempo y que llegue más allá de hasta donde llegue nuestro pincel o nuestro lápiz, pues utilizaríamos esta con la flechita. Podéis probarlo en casa. Como digo, bueno, esa línea de tendencia, entonces aquí la tenemos. Aquí tenemos una línea de tendencia en el valor que podríamos dar por concluida cuando el precio se sitúa por debajo de la línea de tendencia. Siempre puede haber un ruido, siempre puede haber un ruido, como en estos casos, que se sitúa levemente durante un día y simplemente bajando un porcentaje muy pequeño por debajo. Estos ruidos aparecen y podríamos obviarlo, es decir, para mí aquí no se ha roto la línea de tendencia, el precio sigue su curso por encima de la línea de tendencia, aquí ya podríamos dar por finiquitado y justamente en este punto de aquí diríamos que el precio ha roto la línea de tendencia y la tendencia alcista del valor en este horizonte temporal está quedando en entredicho. Que quede en entredicho quiere decir que tiene probabilidades, según el análisis con línea de tendencia, de dejar de seguir su curso. ¿Qué haríamos por precaución en este punto de aquí? Pues nosotros aquí cerraríamos una operación. Si nosotros hemos abierto una operación por un motivo X, porque el valor tiene tendencia alcista, por ejemplo, en este nivel de aquí, vemos que hemos unido una línea de tendencia y el valor aquí decimos tiene tendencia alcista, o por cualquier otro motivo, cualquier otra señal tendencial que nos haya dado a abrir operación, imaginaros aquí, pues una forma de cerrar la operación sería cuando el precio se desvíe un porcentaje por debajo de la línea de tendencia. En este sentido, estaríamos hablando de que en este punto de aquí el precio está por debajo y cerraríamos nuestra operación. Pero a la vez, fijaros en que el mismo gráfico, en plazos más cortos, podemos trazar otra línea de tendencia. Esta sería una línea de tendencia en plazo largo para operar y hacer operaciones. Ya fijaros, imaginaros que entramos aquí, estamos entrando el 3 de julio del 2009 y estamos saliendo casi en abril del 2010. Y pues, esta tendencia se podría haber prolongado más tiempo y haber salido más tarde.
En el corto plazo también podemos tener una línea de tendencia de más corto plazo. Por ejemplo, con esta de aquí. Fijaros, aquí tenemos un mínimo también y aquí otro mínimo. Si prolongamos esta línea de tendencia, tendríamos una línea de tendencia para un plazo un poco inferior. Sería esta línea de tendencia. Imaginaos que entraríamos aquí, entramos en este momento, y en el valor, pues podríamos estar dentro del valor hasta que el precio supera la baja, la línea de tendencia más un porcentaje. Vamos a ponerle de ruido. Por ejemplo, aquí, si supera la línea de tendencia un 5%. Pues por ejemplo, aquí podríamos tener la operación de salida de una operación que hayamos abierto en cualquier momento, bien sea de forma aleatoria o bien sea porque hayamos tenido, por ejemplo, que el precio empieza a subir y nuestro sistema o nuestra estrategia nos da entrada a favor o intentando captar la tendencia que se puede desarrollar en este horizonte temporal. Esto en el caso de una tendencia bajista, bueno, para borrarlas, como todo, seleccionamos la línea de tendencia, le damos a ver y le damos a borrar y desaparecerían. Bueno, ahora vamos a volver a este gráfico para trazar un canal. Esto es simplemente la línea de tendencia alcista. Vamos a ver la línea de tendencia bajista en otro gráfico. Una línea de tendencia bajista. Espera un momento, perdona. Una línea de tendencia bajista la tenemos en. Por ejemplo, vamos al gráfico del futuro del Eurostoxx. Esto es un futuro que tiene las siguientes características. Podemos entrar en él a unas comisiones muy bajas, es decir, con un precio de 4 euros estamos entrando, por 4 euros estamos comprando, vendiendo un futuro cuyo precio de mercado son de, por ejemplo, si lo compramos a final del 2008, de 45.000 euros. Por cada punto que baja o sube el Eurostoxx, nuestra cuenta baja o sube 10 euros. Si estamos apostando a que va a subir, si estamos largos, que se dice en el Eurostoxx, es decir, apostando que va a subir, por cada punto que sube y nosotros estamos en esa dirección, ganamos 10 euros. Por cada punto que baja y estamos largos, estamos apostando a que sube, perdemos 10 euros. Y viceversa, si estamos cortos, por cada punto que baja, si estamos apostando a que baja el Eurostoxx y operamos a través de su futuro, por cada punto que baja nosotros ganamos 10 euros, por cada punto que sube nosotros perdemos 10 euros. Tenemos, como digo, el gráfico del Eurostoxx. Y aquí, por ejemplo, en este horizonte temporal que sigue siendo el mismo que estuvimos utilizando al principio en Rastan, es decir, un medio plazo, pues podemos unir dos máximos, aquí lo veis, dos máximos decrecientes. Unimos y ya tenemos el inicio de una línea de tendencia que si estamos en este día de aquí, imaginaros que estamos en este día, pues podríamos prolongar hacia adelante, podemos utilizar esta flecha que ya hemos utilizado, unimos, prolongamos hacia adelante y aquí nos queda una línea de tendencia. Fijaros, imaginaos que aquí entramos, una vez que tenemos dos máximos consecutivos decrecientes en un valor, decimos que entramos cortos en esta operación y entramos cortos a 3.800. Pues ya tenemos una estrategia. Bueno, la estrategia de entrada no la he dicho muy clara. Podría ser que cuando viésemos dos mínimos, luego se puede entrar cuando vemos dos máximos consecutivos decrecientes y el precio rompiese el primer soporte, ya hablaremos de él, que se viese en el gráfico en el corto plazo, pues entramos cortos. Ya haremos esta estrategia, ya luego, de momento vamos a estar viendo todas las cosas sueltas y luego lo vamos a ir encadenando para ir realizando estrategias. Pero bueno, no tengáis prisa todavía, simplemente a lo mejor os voy comentando alguna cosa como simplemente la señal de salida de una estrategia y la entrada vamos a poner que es cualquier entrada de las que veamos en el curso. Y ahora nos vamos a centrar más en una señal de salida, por ejemplo, porque estoy como un ejemplo de la línea de tendencia. Entonces, imaginaos que entramos aquí por cualquier motivo, porque nos dio la gana este día, nos despertamos y dijimos hoy hace sol y mi sistema dice cuando hace sol hay que entrar corto y entramos cortos y entramos aquí este día. Podríamos utilizar la línea de tendencia para seguir corto en el valor a 3.800 euros en el Eurostoxx y salir cuando la línea de tendencia quede perforada. Vamos a poner 100 puntos. 100 puntos. Aquí queda perforada, pero son 20 puntos. Esto es un ruido de mercado. Es un día que el valor, fijaros, un día que el valor abre aquí, perfora la línea de tendencia. El máximo del día está por encima, pero luego cierra aquí. Vamos a ponerle un margen. Siempre es bueno ponerle un margen para evitar el ruido estadístico. Entonces, entraríamos de 3.800 y vamos a ver dónde cerraríamos esta operación. Pues la cerraríamos exactamente, pues aquí la línea de tendencia pasa por. Uy, me la ha cargado. No sé qué he hecho, ya la he puesto en otro sitio. Bueno, no pasa nada, vamos a borrarla. Bueno, más o menos, vamos a volver a trazarla.
la línea de tendencia que pasa por, en este punto aproximadamente 2300, pues en 2400, es decir, aquí, estos son 2000, a ver si viene el inspector, vamos a llamarle. Este punto de aquí lo podéis ver en el inspector en la P, 2336. Pues cuando el precio toca 2436 cerramos la operación y hemos ganado aproximadamente 400 puntos de Eurostoxx, que son casi 4.000 euros, así 3.700 euros, una gran cantidad en este futuro. Entonces aquí tendríamos el ejemplo de una tendencia bajista. Vamos a ver otro tipo de tendencias en otros valores. Por ejemplo, en Baidu, que antes lo vimos, pues podríamos trazar una tendencia, unimos estos dos mínimos de aquí, si lo veis, y prolongamos ese adelante, y aquí tendríamos cómo va una línea de tendencia en Baidu, que todavía, como veis, el precio está, antes decíamos que yo estaría largo todavía, el precio está muy por encima de la línea de tendencia. Por lo tanto, podríamos dar por válida la cuestión si a nosotros nos marca lo que es tendencia o no nuestra línea de tendencia, diríamos que Baidu todavía es alcista y que sigue la línea de tendencia o sigue la tendencia que se inició en los 10 euros. Por lo tanto, ni pensaríamos en abrir cortos o en cerrar largos en este valor. Estaríamos todavía dentro de él. Aquí tenemos, para que veáis también tendencias en diferentes plazos, aquí tenemos, antes lo trazamos el futuro del IBEX en periodo de 5 minutos, pero aquí tenemos en periodo de 5 minutos, en los últimos días del IBEX, pues como podemos trazar una tendencia bajista, aquí lo veis, una tendencia bajista uniendo son 4 máximos consecutivos decrecientes, aunque la tendencia bajista la podríamos haber trazado ya, con tener 2 ya se puede trazar. Este día de aquí, o sea, este día de aquí, que es el 23 de junio a las 3:20, podríamos trazar la línea de tendencia, prolongarla hacia adelante y bueno, fijaros que todavía estaríamos dentro del IBEX 35 cortos. Hubiésemos entrado en 9.900 y ahora estaríamos en 9.200 y cortos todavía, apostando a la baja todavía porque el valor no ha traspasado la alza de la línea de tendencia. En el mismo valor pues podemos encontrar otro tipo de líneas. Aquí fijaros una línea de tendencia alcista uniendo estos dos máximos y prolongándolo, que se acaba justamente en este momento de aquí. Si aquí abrimos una operación larga, pues aquí la hubiésemos tenido que cerrar si llevamos una estrategia. Y como digo, luego vamos a ver alguna estrategia en el futuro completa con líneas de tendencia. Tenemos como aquí pues hubiese sido un punto en el que nos hubiésemos cerrado una estrategia alcista que hubiésemos abierto siguiendo esta tendencia que podemos visualizar con la línea de tendencia. Por último, vamos a ver lo que son las líneas de canal, que simplemente pues es una línea de tendencia, se le pone, si unimos en una tendencia alcista, si unimos los mínimos muchas veces el precio va oscilando, como no se mueve como si fuese un cohete hacia arriba, pues va oscilando y va marcando nuevos máximos y mínimos. Si en una tendencia alcista unimos los mínimos consecutivos, aquí lo vemos, tenemos una línea de tendencia. Para hacerlo canal podemos o hacerla paralela a esta línea de tendencia, que con esta barra de aquí podemos trazarla, fijaros, podemos trazar la línea de tendencia, ahí está, mover hacia arriba y nos aparece un paralelo. El paralelo nos puede servir, fijaros, como canal de la línea de tendencia, lo que quiere decir que le estamos poniendo el precio por qué banda se va a mover, es decir, se va a mover por encima de la línea de tendencia y va a tener su techo y su resistencia en la base del canal, que es la paralela de la línea de tendencia. Aquí podemos ver como en este caso, aunque no en todos los casos se cumple, en este caso pues el precio ha ido oscilando y este canal lo ha mantenido bastante bien. No obstante, yo el canal no lo utilizo en mi análisis porque sí, lo que sí que me gusta es ponerle un riesgo, ponerle que si el valor, yo estoy apostando por una tendencia alcista y el valor rompe la línea de tendencia y hay riesgo de que la tendencia alcista se rompa, yo salgo. Y le pongo un coto por abajo, le pongo un stop, por decirlo así, por abajo a la línea. Pero no le pongo un límite por encima que si hay un límite, la estoy como capando, estoy como agobiando el precio. En muchas ocasiones esto se va a cumplir, pero hay otras ocasiones en las que la línea de resistencia se va a romper al alza es decir, lo que quiero decir es que yo no le encuentro mucha utilidad a un canal en el sentido de que yo nunca voy a abrir cortos yo no voy a abrir corto porque me parece, hay gente que lo hace, me parece tomar mucho riesgo y no me parece, por los estudios que yo he hecho, una estrategia óptima a largo plazo, abrir un corto, abrir aquí, o porque el canal se pare un poquito al alza, pues abrir un corto, es decir, apostar a la baja. Es decir, ni tampoco cerrar una operación alcista que tengo porque se rompa un canal. Es decir, si yo estoy largo aquí y el precio se va por debajo del canal, yo por precaución cierro mi posición alcista. Pero si se va por encima,
yo por precaución no voy a cerrar mi operación alcista, porque es como que el precio además está ganando aceleración. Pero en muchas ocasiones, y esto os lo dejo para que vosotros tengáis vuestros estudios y que yo no trabaje de una determinada manera, no quiere decir que vosotros no podéis encontrar alguna estrategia óptima que funcione en un canal, como por ejemplo lo que acabo de decir, abrir corto cuando el precio se va por encima del canal, aunque estamos hablando de una estrategia que no va a favorecer la tendencia, pero bueno, os lo dejo. Primero para que sepáis qué es un canal, cuando lo leáis sabéis a qué saber, es muy importante saber todo, aunque no lo apliquemos en el análisis técnico, a qué se está refiriendo la persona que nos lo comenta, cuando leáis un estudio estadístico de algún analista cuantitativo, y también por si vosotros queréis probar con él y que a lo mejor encontréis alguna técnica que os funcione. En el futuro del Eurostoxx, y esto es un canal bajista, pues sería lo mismo, es decir, trazamos nuestra línea, probar a trazar, porque sí que queda bonito en el gráfico, bonito sí que es, trazar un canal con estas paralelas que hemos fijado y ponerle una paralela así. Y aquí tenemos como el Eurostoxx se mueve en un canal bajista, muchas veces se habla así, desde enero del 2008, o se movió un canal bajista desde enero del 2008 a abril del 2009. La parte superior del canal, el precio volvió a bajar, no era capaz de superarla, la parte de abajo del canal tampoco la superaba. Y bueno, en este nivel de aquí, como veis, pues se superó al alza y el valor, pues en este caso, cambió de tendencia, fijaros, se superó al alza la línea de tendencia bajista y el valor cambió de tendencia. Para terminar, vamos a ver las características de la línea de tendencia, que son las siguientes. La primera característica interesante es que son muy útiles para aquellos inversores que están comenzando a aprender análisis técnico. A falta de otros indicadores que vayamos viendo cuya construcción es más compleja o cuya interpretación es más compleja, no su puesta en el gráfico, porque ahora simplemente ya están creados en un gráfico como Visual Chart, por ejemplo el indicador MAC es un indicador de tendencia y nosotros simplemente para ponerlo en el gráfico vamos a poner indicador MAC y yo os voy a enseñar a cómo hay que interpretarlo, pero sí que estadísticamente es un indicador que sigue tendencia, que tiene una fórmula muy lógica, pero que es más difícil de interpretar la fórmula. Ya lo veremos en etapas más avanzadas del curso. La línea de tendencia, como podéis ver, es muy sencilla, cualquier persona la puede entender, independientemente, incluso un niño de 14, 15 años podría tener un gráfico con línea de tendencia y decirme, mirando las líneas de tendencia, cuándo acaba una tendencia o en un momento determinado si el valor está en tendencia alcista o bajista para un determinado plazo. Es sencillo de ver, vosotros todos ya después de esta clase estáis capacitados para ello. Entonces es la primera característica, que es muy sencilla. Sin embargo, una cosa mala que tiene es que son subjetivas porque la línea de tendencia podríamos, o unos analistas ponen que van a pasar por un lugar y otros por otros. Es decir, que justamente empieza aquí y se trace de esta forma, bueno, aquí está muy clara, pero en otros valores, por ejemplo, vamos a ver aquí Baidu, pues hay analistas que dicen, no, mira, la tendencia bajista es esta de aquí. Y otros dirán, no, 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 pero ahora últimamente ahora el valor realmente no está en esa tendencia, esta no es la línea de tendencia que hay que trazar, porque habría que trazar otra línea de tendencia, porque en este plazo la línea de tendencia es esta y ya se ha roto. Yo prefiero estar corto. Y luego hay otros analistas que la línea de tendencia, en vez de pasarla, vamos a ver Baidu, en vez de pasarla justamente así, que fijaros que nos quedan fuera, aquí queda lo que yo decía antes que era ruido, bueno, vamos a evitarlo, realmente la línea de tendencia no es así, es así. Y parece que y realmente no se puede discutir, tanto una como otra para mí son dos líneas de tendencia válidas. Entonces es subjetivo muchas veces, por los puntos por los que pasa una línea de tendencia es subjetivo. Y si yo y dos de vosotros cogemos un determinado valor, o yo y otros dos analistas técnicos, que vosotros todavía estáis empezando, vamos a poner dos y otros analistas técnicos reputadísimos en el mundo, trazamos dos líneas de tendencia en un determinado valor, pues probablemente no pasen exactamente por el mismo punto. Por tanto, son subjetivas a la hora de realizar luego estrategias. Y luego lo más importante, que son difíciles de programar y por tanto de cuantificar desde un punto de vista estadístico. Además, o sea, justamente una línea de tendencia con unas determinadas pautas, cuando en el futuro empecéis a programar, sobre todo si hacéis el curso 2 de clasesdebolsa.com, el curso de sistema de trading, la programación, programar una línea de tendencia es muy complicado y por lo tanto cuantificarlas, saber estrategias con una variable línea de tendencia va a ser muy complicado. Entonces es difícil
utilizarlas en un análisis cuantitativo serio. Y aparte, como son subjetivas, pues muchas veces no sabemos dos personas de lo que estamos hablando. Es decir, así como una media móvil, luego lo veremos, es una cosa matemática que para mí una media móvil de 10 sesiones, ya lo veremos en el futuro, y para cualquier otro analista del mundo pasa por los mismos puntos en un determinado valor, una línea de tendencia no. Esta subjetividad hace que, a mi juicio, o yo no las utilice tanto en mi análisis, que intento que sea lo más objetivo y lo más riguroso posible. Pero ya veréis, en los gráficos de blogs de muchas páginas, pues la línea de tendencia se utiliza mucho y no es difícil interpretar o analizar un gráfico utilizando únicamente líneas de tendencia de canal y poder decir, bueno, esto parece que se va a ir arriba, va a ser alcista, esto parece que se va a venir abajo. Otra cosa es que esos análisis tengan o no un criterio lo suficientemente bueno. Y luego, por último, deciros que se pueden trazar uniendo los precios de cierre o uniendo los mínimos de dos velas determinadas. Es decir, aquí, bueno, muchas veces lo mejor que nos convenga, esto es un poco la subjetividad que tiene. En muchas ocasiones los analistas trazan y lo que cogen es en dos mínimos los precios de cierre de las dos velas que aparecen. Vamos a ver, para terminar este ejemplo, vamos a verlo, por ejemplo, en Randstad. No sé si hay veces que en los gráficos vamos a ver un poco el microscopio. Hay veces que en los gráficos se generan unas velas. Vamos a borrar, que aquí tenemos un montón. Vamos a borrar todas las líneas. Ver, borrar. Ver, borrar. Esto ya es para ir justamente al nivel. Digo que hay analistas que lo que hacen es. Aquí tenemos un gráfico. Vamos a borrar esta también, por último. Ver, borrar. Bueno, borrar vais a saber, que no se os olvide cómo se borran, que lo estamos viendo durante todo el curso, borrar línea de tendencia y borrar diferentes aspectos. Pero lo que os digo, si queremos unir, por ejemplo, esta línea aquí, hay unos analistas que lo que miren es el cierre, unen con su línea de tendencia, en donde se ha fijado el mínimo van al cierre. Entonces el cierre de este día de aquí, lo sabéis por las velas, es en este punto de aquí, y el cierre de este día de aquí es en este punto de aquí. Entonces hay línea de tendencia que, en vez de ir de mínimo a mínimo las velas en los mínimos crecientes van de cierre a cierre. A mí me gusta más que vayan de mínimo a mínimo. Entonces yo, las que suelo trazar, se coge el mínimo del valor y se une con el siguiente mínimo en el punto mínimo, que es este. Fijaros que es subjetividad. Hay una que trazará esta vela y yo trazo esta otra. Bueno, se pueden utilizar las dos, pero yo os aconsejo que utilicéis línea de tendencia, que vayan. La diferencia, en todo caso, no va a ser muy grande, pero bueno, os recomiendo que tracéis línea de tendencia que vayan de mínimo a mínimo de las velas que estéis analizando.